Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 77 diagonal 2021. Se trata de una importante sentencia de nuestra Suprema Corte que nos va a permitir reflexionar sobre el derecho a la seguridad social en el ámbito de las Fuerzas Armadas y específicamente en una problemática suscitada, ya nos lo explicarán nuestros invitados, alrededor de relaciones de concubinato para efectos del reconocimiento de derechos pensionarios. Para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Anet Chara. Anet, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Un gusto recibirte. Igualmente, Y Miguel. también Gracias. a Daniel Martínez. Daniel, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy amable. Pues empezamos contigo, Daniel. Cuéntanos cuáles son los hechos, cuál es el contexto fáctico del caso y cómo es que llega a conocimiento de la Suprema Corte. Si fueras tan amable, Daniel. Claro. Bueno, los hechos que dieron lugar al asunto fueron concretamente una solicitud de pensión que formuló una persona, una mujer, con motivo del fallecimiento de una persona que desempeñó servicios en la Marina Armada. Ella presentó su solicitud de pensión y manifestó que tenía una relación de concubinato con el militar fallecido desde hacía más de 20 años y pretendía obtener la pensión por viudez correspondiente. En su solicitud adjuntó las pruebas que consideró pertinentes, por ejemplo, una resolución recaída en procedimiento de jurisdicción voluntaria en la que se reconocía la relación de concubinato. Aquí el asunto llega al Poder Judicial porque la solicitante de la pensión promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la omisión de la autoridad, que en este caso es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Reclamó la omisión de llevar a cabo el procedimiento para otorgarle la pensión. El asunto fue del conocimiento de un juzgado de distrito que admitió a trámite el juicio y llamó o emplazó a las autoridades responsables que se señalaron del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para dar trámite al asunto. Al rendir su informe, el instituto exhibió copia de la resolución a través de la cual ya le negaba la pensión solicitada por la señora. El argumento central era que en términos del artículo 160 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la calidad de concubina se tiene que acreditar necesariamente con la designación que hiciera el militar ante la Secretaría de la Defensa Nacional o bien ante el propio instituto, sin que sea admisible cualquier otro medio de prueba. Entonces, como en este caso de la revisión de los registros, se advirtió que el militar fallecido no la había designado a ella como concubina, se determinó negar la pensión solicitada. Al haberse hecho del conocimiento esta resolución en el trámite del juicio de amparo, la quejosa, la señora que solicitó la pensión, estuvo en posición de ampliar la demanda, ya no reclamando la omisión de pronunciarse, sino ahora la negativa de otorgarle la pensión. Al ampliar la demanda, al completar su demanda, ahora señaló como actos reclamados el artículo 160 de la ley del instituto, con motivo de su aplicación en esta resolución por la que se le negó la pensión. Como dije, fue porque con fundamento en este artículo se dijo que no podía aprobar el concubinato si no es con la designación que hiciera el militar. Bueno, entre otros actos reclamados, estos fueron los destacadamente reclamados. Se llevó el trámite del juicio y la juez de distrito que conoció del asunto concedió el amparo, apoyándose en un precedente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Determinó que ese artículo es inconstitucional porque impide a que las personas ejerzan su derecho de prueba
para acreditar la relación de concubinato que les permita acceder a la pensión por viudez. Esta sentencia fue impugnada por las autoridades responsables, en concreto por el Ejecutivo Federal y por la Junta Directiva del Instituto. El trámite del recurso de revisión lo conoce un tribunal colegiado de circuito que desechó el recurso de revisión por lo que hace a la Junta Directiva del Instituto, pero sí le dio cauce por lo que hace al Poder Ejecutivo y en este caso, el tribunal colegiado se pronunció sobre algunas cuestiones procesales preliminares al que le corresponde resolver en cuanto a la oportunidad, a la legitimación para interponer el recurso y algunas cuestiones de procedencia del juicio. De tal manera que el problema concreto que había que resolver en el recurso de revisión era determinar si el artículo 160 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas es constitucional o no. Frente a ese problema, el tribunal colegiado determinó que no tiene competencia para pronunciarse porque ésta le corresponde conforme a la Constitución y a los acuerdos emitidos por la Suprema Corte. La resolución corresponde al Tribunal Constitucional. Es así como llega el asunto a la Suprema Corte. La presidencia determina que se reasume en la competencia originaria para resolver el caso y lo turna a una ponencia para elaborar el proyecto de resolución. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Gracias por esta introducción, por esta síntesis tan clara que nos permite entender cómo llega. Voy contigo, Anet, Sí. para plantearte lo siguiente. Lo primero que llama la atención es que las Fuerzas Armadas de México tienen su propio régimen de seguridad social. De acuerdo, Es decir, uno piensa en el IMSS, uno piensa en el ISSSTE, de acuerdo. y a veces no volteamos a ver tanto, pero ahí está Ahí está. el ISFAM, ¿verdad? La propia Constitución es la que establece que en el caso de los militares, de los cuerpos de institución de seguridad pública y de otros eh, funcionarios, no les va a aplicar ni el apartado A ni el apartado B, sino que tienen un régimen de excepción, lo que ha generado que esta Suprema Corte haya clarificado que la relación que este personal mantiene con el Estado no es una relación laboral, sino es una relación de naturaleza administrativa. Esto a lo mejor en un primer momento nos podría llevar a pensar, bueno, como no hay una relación laboral, pues no gozan de derechos laborales y en consecuencia no gozan de los derechos a la seguridad social. Pero también este Tribunal Constitucional se ha ocupado de clarificar esa situación. El hecho de que esta relación sea administrativa no los excluye de los derechos reconocidos en la Constitución y ya concretamente hablando y para el tema que nos ocupa, no los excluye del reconocimiento de los derechos de seguridad social, tanto para ellos, para que los proteja de alguna contingencia que les impida trabajar y porque deriva propiamente de la dignidad humana, sino también para sus familiares. Entonces, bueno, esto creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Sí, sí es una relación de naturaleza administrativa, pero eso no implica que no tengan derechos de seguridad social y hay un instituto, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, reconocido desde la Constitución Federal, que es el que se encarga pues propiamente del otorgar, de proteger, de garantizar, como cualquier autoridad se encuentra obligada a proteger estos derechos. Sería el equivalente al IMSS, pero para las Fuerzas Armadas, De ¿no? acuerdo. Y tienen su propia De regulación. acuerdo. Aquí el problema surge con ese artículo 160. Exacto. Y ahí es donde la Corte dice, pues vamos viendo, ¿no? Exactamente. Vamos Y ahí viendo. se entremezclan temas muy interesantes porque no solo es seguridad social. Y es más, yo diría que este asunto en realidad es una de las manifestaciones del reconocimiento a la familia, que el concubinato sí constituye una familia porque busca crear, sí, los mismos fines que el matrimonio. Entonces creo que en realidad esta sentencia es un reconocimiento más de los efectos que puede tener el concubinato. Sobre lo cual, por cierto, tenemos bastante precedente aquí en la Suprema Corte. Esta comprensión de las relaciones de familia a la que alude Anet, la concepción misma del concubinato, cómo se integran las uniones afectivas estables para efectos de recibir este tipo de derechos, pero parece que este artículo 160, te planteo, te pregunto, Daniel, pues responde a otra realidad, ¿no? Quizá no hubo ahí una actualización o qué pasó, porque no se ve que empate mucho, ¿no? Digo, la propia sentencia llega a esa conclusión.
pero te lo planteo para que lo entiendan quienes están viendo el programa, Daniel. Así es. El artículo 160 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas establece cómo una persona puede acreditar que tenía una relación de concubinato con un militar. En el caso esto era relevante porque el acreditar que tenía la relación de concubinato daría lugar a que tuviera el derecho de pensión por viudez ante el fallecimiento del militar. Entonces, este artículo lo que dice es cómo probarlo. Y su redacción es muy clara y tajante. ¿Cómo se puede probar la relación de concubinato? Solamente con la designación que el militar hubiera hecho ante el instituto. Es decir, le da toda la carga y la fuerza a la decisión del militar de acudir ante el instituto y designar a las personas con las que tiene la relación de concubinato. El problema viene de qué pasa cuando el militar no la designa o no actualiza su información, sea por descuido, por negligencia. Esa situación genera una irregularidad porque la situación de hecho es que la relación de concubinato puede existir más allá de lo que obren las constancias de designaciones en el instituto. Entonces, lo que se tiene que proteger a final de cuentas es el derecho de la familia, en este caso de la concubina, a acceder a la pensión, que es una prestación económica de seguridad social muy importante. Y que forma parte del derecho humano a la seguridad social también. Claro. ¿Lo podemos ver en clave de derechos humanos? Claro. Incluso la sentencia parte de con algunas consideraciones introductorias en torno a algunos principios que se establecieron en la Constitución Federal desde el año 2011 sobre derechos humanos. Recordamos que fue una reforma muy importante en materia de derechos humanos, en la que, entre muchas otras cosas, estableció que todas las normas se deben interpretar conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y además que el Estado mexicano tiene múltiples obligaciones en materia de derechos humanos, de promoción, respeto, garantía y protección, que se trata de principios que permean a todo el orden jurídico, a cualquier norma tienen que atenderse sus principios. Y entonces lo importante en este asunto es que, a pesar de que parece una norma meramente instrumental de cómo probar algo, cómo probar una situación fáctica, lo cierto es que no se escapa de la necesidad de que sea acorde con los derechos humanos, que no impida a las personas de manera arbitraria acceder a los derechos que tienen. Es que qué bueno que dice, qué bueno que lo subrayas, Daniel. Es muy atinado este comentario porque a veces pensamos que los temas probatorios son de segundo nivel, ¿no? Así como que no, espérame, acá están los derechos humanos, ¿no? Hasta arriba, el Tribunal Constitucional. Pero si tú no pruebas algo, pues se te cierra la puerta Claro. Claro, para el reconocimiento de los derechos, porque algo que no está probado, algo que no está acreditado, pues aunque tú digas, no, pero es que yo pienso que tengo derecho. Sí, está muy bien, pero pruébelo, Y, pruébelo. y Ahí al está. final el derecho a probar, pues es un derecho humano, o sea, forma parte de las formalidades esenciales del Hay procedimiento. que recordarlo muchas veces. Qué bueno. Y el debido proceso no es solo que se juzgue por un tribunal previamente establecido, sino también que se le dé la oportunidad a ambas partes en igualdad de circunstancias a alegar primero y claro que a probar lo que están alegando, porque si no, pues el debido proceso prácticamente quedaría sin efectos. Entonces sí es un artículo que podría parecer instrumental, pero sí regula aspectos, pues yo me atrevería a afirmar, núcleos esenciales de este derecho al debido proceso. Tan es así que la señora tuvo que llegar a la Suprema Tan Corte. es así, de Tan es así. acuerdo, de acuerdo. Ahora, a ver, en este punto que mencionas, Anet, a mí me parece fundamental, y de verdad celebro que lo hayan puesto ambos en la mesa. Hay veces que en la propia argumentación de la Suprema Corte se observa una diferencia en materia de prueba entre legalidad y De constitucionalidad, acuerdo, en el sentido de decir, bueno, los tribunales de instancia apreciaron los hechos de claro, una determinada manera, claro. ante ellos se desahogaron
las pruebas. Claro, Entonces, ya cuando llega un asunto a la Corte, ya llega para efectos de revisar su regularidad, su claro, constitucionalidad, su convencionalidad, claro. pero ya en temas de prueba no nos metemos. No, Y sin embargo, habría un anclaje. claro, Yo lo observo igual en el párrafo segundo del artículo 14, claro, claro. formalidades Y esenciales. en este caso en específico, al final sí, la Suprema Corte no es una última instancia, no es un tribunal de legalidad, es un tribunal de constitucionalidad, pero sí un poco, y más en amparos en revisión cuando se impugnan leyes con motivo de su primer acto de aplicación, pues es muy difícil como disociar la norma que se está analizando de lo que realmente pasó en el caso. Y más aún, en este caso en específico, a mi parecer, ni siquiera era tan, o sea, para evidenciar la inconstitucionalidad del artículo, tampoco era necesario ver o sea, la valoración de pruebas. Al final, el artículo, ya por el simple hecho de la existencia de ese artículo, ya se está generando la En afectación. abstracto, dices. Exacto, exacto, en abstracto. Y Ajá. una de las autoridades responsables, creo que en la revisión alegaba un poco eso, un poco decía, a ver, es que al final de cuentas, cuando la señora solicitó el beneficio económico de la pensión, sí ofreció pruebas y en la resolución sí se hizo como una relación de estas pruebas. Entonces, al final no hay ningún perjuicio, pero no, la realidad es que el mismo artículo es el que causa la O sea, afectación. por la parte de la acreditación fáctica de la relación de Exacto. concubinato, podríamos decir que había Yo, soporte probatorio, yo ¿no? pienso que sí. Ok. Yo sí pienso que Bueno, había pero eso soporte es probatorio. importante. Sí, Eso es importante porque no estamos tampoco trabajando en un supuesto teórico, en no, un no supuesto es una académico. acción, exacto. Hay materia ahí, La ¿verdad? segunda es, ella lo que presentó fue la sentencia de jurisdicción voluntaria. Ya se ha dicho que no tiene valor probatorio pleno. Entonces, yo no sé sí creo que es un indicio que tiene o que se le debe conceder valor probatorio. No creo que ya con la simple sentencia de jurisdicción voluntaria en la que al final no hay un conflicto, pueda acreditarse, pero pues la realidad es que sí había un indicio y no se le dio oportunidad de presentar más pruebas. Entonces, Pero un poco se ignoró eso. pero incluso a nivel indiciario, porque tampoco se trata de un juicio penal. Claro, No claro. es que vayamos, no es Claro. que Sí, se vaya a sí, meter sí. a la cárcel a alguien Sí, en sí, donde sí. sí tienes un umbral probatorio alto. Sí, Aquí estamos ante el reconocimiento de un derecho. sí. El problema es que aquí sí, o sea, la designación se había actualizado en el 2000 y sí se había señalado a la esposa y a los hijos. Entonces, no, el valor probatorio no creo que tenga que ser muy exigente, pero también cualquier resolución va a afectar a cualquiera de las partes, van a jugar en intereses contrarios. Entonces, creo que tanto la que se ostentó como concubina como las otras partes, ambas tienen que tener derecho a, pues a probar y a defender sus intereses, sus derechos. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 77 diagonal 2021 y esta peculiaridad del régimen de seguridad social de las Fuerzas Armadas aquí en México para reconocimiento de relaciones de concubinato a efectos de asignar régimen de pensiones. Sobre esto seguiremos platicando enseguida. No se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis, en la conversación sobre este amparo en revisión, el 77 diagonal 2021 con nuestros invitados. Y ahora voy contigo, Daniel Martínez, para plantearte esto. El artículo 160, al establecer que en esa designación se establece el derecho a recibir la pensión y que si no existe esa designación no se acepta otro medio de prueba, nos introduce un poco, Anet lo decía antes del corte, al tema de la garantía de audiencia. Es decir, a ver, escúchame, dame oportunidad, déjame aportar pruebas. Pero parece muy restrictivo el artículo, ¿no? O sea, el artículo no abre esa posibilidad, ¿cierto? Exacto. La sentencia hace referencia a la garantía de audiencia que, como mencionas, pues supone permitir que cualquier persona que es afectada por algún acto de autoridad en sus derechos pueda defenderse, lo que implica tener algún procedimiento idóneo para hacer sus planteamientos, para que se le permita ofrecer pruebas, que es de lo que trata este asunto, que se le permita alegar
y que se resuelva la instancia en algún sentido u otro y incluso que pueda promover algún medio de impugnación. Son etapas que permiten que una persona afectada por algún acto pueda defenderse. En este caso, el tema se centra en el derecho a probar. Eh, Aquí se trata de una norma que restringe el derecho a probar una situación de hecho que es un requisito para acceder a un derecho, al derecho a la pensión. Entonces la segunda sala precisa en la sentencia que tratándose de las normas que establecen o que reconocen las pruebas que son necesarias para acreditar una situación fáctica o jurídica que constituye un requisito para acceder a un derecho, este reconocimiento de pruebas no puede ser arbitrario, deben reconocerse las pruebas idóneas, las aptas, para acreditar la situación que se requiere la ley como supuesto para tener alguna consecuencia. En este caso, para acceder al derecho a la pensión había que acreditar ser familiar. La ley establece a qué familiares corresponde la pensión en caso de fallecimiento de un militar y establece el orden en el que tienen derecho. Comienza por la cónyuge o el cónyuge, los hijos en determinadas circunstancias, eh, le sigue la concubina o el concubinario, padre, madre y hermanos incluso en el orden que establece la ley. En el caso concreto, la persona que acudió a solicitar la pensión eh, manifestó ubicarse en el supuesto de ser concubina, pero la ley no le permite exhibir pruebas para acreditar esa situación. Ella tenía que acreditar, de acuerdo con la propia ley del instituto, haber tenido una vida en común con el militar al menos 5 años antes de su fallecimiento, que ambos estuvieran libres de matrimonio durante ese lapso y con la condición de que si hubieran tenido o procreado hijos en común, no es necesario el periodo de 5 años mínimo. Entonces, todas estas condiciones las pretendía probar o las tendría que probar una persona que solicita la pensión. Sin embargo, el problema que se enfrentó aquí es que la ley no permite probar. Dice tajantemente que solamente se estará a lo que el militar haya designado, de tal suerte que solamente se reconocería la calidad de concubina o concubinario a una persona que se encuentre así registrada ante el instituto. Ahora, el hecho de que se le dé oportunidad de probar no necesariamente implica que va a recibir la pensión, sino que se le abre la puerta a efectos de discutir si los medios de prueba ofrecidos alcanzan a acreditar la relación de concubinato o no, ¿verdad? O sea, es simplemente te escuchamos. Claro, que eso es lo importante, que se le oiga y que se le permita ofrecer sus pruebas. Ya será trabajo de la autoridad valorarlas, definirlas y definir si se acredita o no la relación y tomando en cuenta todo el entramado legal, ¿no? Que prevé el orden de familiares, etcétera. Pero lo que sí parece un poco chocante es ni siquiera te escuchamos. Exacto, es el problema No, con no, este no, no artículo. vamos a tomar en cuenta lo que tienes que decir, porque como tú no te ajustaste al requisito de que en el formato hubiera aparecido tu nombre, entonces ni siquiera te escuchamos. Ese es el problema central con ¿Y este si hubiera artículo. tenido hijos? Pues la norma no Tampoco. establece, de hecho es tajante el artículo 160 al decir que es únicamente la Única. designación sin admitirse algún otro medio de prueba. Oye, y en ese sentido, Anet, te pregunto por un argumento que da, si mal no recuerdo, el Ejecutivo Federal, cuando dice, bueno, pero es que la norma del 160 se justifica en virtud de que hay un criterio de disponibilidad de la pensión por parte Claro. del militar. O sea, casi, lo estoy interpretando, pero Facultad personalísima. eso es lo que te iba a decir, Y lo dice como que expresamente, sí. el Ejecutivo Federal dice, bueno, pues es que si no quiso Sí. mencionar a esta persona con la que tenía una relación concubinato, pues entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pues ¿Y cómo vamos a cuestionarlo? ¿será que él a lo mejor
pues, en fin, tendrá ahí sus temas, sus problemas, pero es una visión del derecho de familia un poco arcaica, un poco todavía tal vez ese derecho de familia del Sí. siglo pasado donde se acuerdan que prevalecía, bueno, en el derecho civil, ¿cómo se llama? La autonomía de la voluntad, ¿no? No de un derecho de familia de derechos humanos, de derecho público, de otro tipo de visiones más modernas. ¿Qué nos Es un comentan? punto muy, muy interesante. La sentencia, yo creo que, aunque no lo diga expresamente, sí parte de eso. Primero, a la luz de ese argumento, la segunda sala aclara. A ver, una cosa es que sí tengan libertad para designar a los beneficiarios, es decir, para que gocen de ciertas prestaciones para seguros específicos, como el seguro de vida y el seguro colectivo de retiro. Ahí sí hay libertad para designar a quien se quiera y en caso de que no, entre el orden de prelación. Y por otro lado, el derecho a la pensión no es un derecho, o su goce y su disfrute no está condicionado a la voluntad en este caso, el militar. Y en relación con el derecho a la familia, yo creo que esta norma un poco parte, no sé, pero un poco parte de la idea de, a ver, el concubinato no se caracteriza, al contrario, por tener que cumplir con ciertas formalidades. Mm, A diferencia del matrimonio, correcto. hay mucha libertad entre las partes para unir su vida, para pues sí tener a lo mejor los mismos fines de la familia, pero no les interesa cumplir con ciertas formalidades. Bueno, una cosa es eso y otra cosa es que las consecuencias ya de esa situación, de hecho, estén condicionadas a la voluntad de las partes. Ahí sí me parece que no. Una cosa es sí tengo libertad para formar parte de un concubinato, a lo mejor para ciertas cosas como el régimen patrimonial pues sí hay ahí como autonomía, pero para ciertas cosas ya no. Ya decidiste estar en esta situación, de hecho, ya las consecuencias que se generan ya no dependen de ti. Por ejemplo, el derecho a recibir alimentos y, concretamente en este caso, el derecho a recibir una pensión. Sí, me parece que es un poco castigar este tipo de uniones y darle todo el peso a la persona militar, que además sí lo quiero decir. De hecho, la segunda sala ha resuelto muchos casos tomando en cuenta estadísticas y es un hecho que la mayoría de las personas que buscan acceder a este tipo de pensiones por haber perdido a su pareja, ya sea esposo o concubino, son mujeres. 8 de cada 10 mujeres, según el INEGI, Ocho son de cada 8 de cada 10 mujeres, 8 de cada 10 personas son mujeres son mujeres. Sí, sí, sí. Vaya, pero ahí hay un tema importante de de género. género, ¿verdad? La norma, al parecer, es neutra en su redacción, no habla específicamente de un género, pero no podemos, y la Corte no lo ha sido, nunca ha sido ajena a la realidad de lo que está viviendo nuestro país y en general el mundo. Entonces, creo que aquí también hay un tema de género importante. Sí. Ahora, todo esto responde, Anet, creo, a una visión del derecho de familia eh, que ya reconoce, primero, una pluralidad de formas de Claro, convivencia familiar, claro. que reconoce la, el derecho a que las parejas también digan, bueno, nos casamos o establecemos un concubinato, etcétera, pero que ya no, como tú muy bien dices, bueno, y lo que derive de ahí en términos de consecuencias ya no es disponible para No, las partes tampoco, o sea, y en cambio el derecho de familia anterior sí venía con una regulado raíz todo, todavía claro, muy claro. civilista, muy de autonomía de la voluntad, ¿no? Sí. Creo que y el propio constituyente lo ha hecho. Se reconoce, y la Corte también, en consecuencia, se reconoce a la familia no como una forma determinada, no solo el matrimonio constituye o puede constituir una familia, sino también pues, situaciones de hecho que al final buscan tener los mismos fines del matrimonio, que es crear una familia, pero sin sujetarse a ciertas formalidades propias del matrimonio. Entonces creo que el legislador en ese sentido, pues no tiene libertad configurativa para restringir y en términos, ya, y en palabras muy coloquiales, me voy a permitir decirlo, a castigar este tipo Claro. de decisiones y de situaciones de hecho. Ese término es muy adecuado, porque entonces, regreso contigo, Daniel, lo que estamos viendo es que si la pareja opta por un régimen de convivencia estable a lo largo del tiempo, con todos los requisitos, vaya, que se establezcan para que en efecto haya un concubinato, pues se le castiga con una perspectiva de género además, o sea, se castiga a las mujeres concubinas mayormente, Sí, en su mayoritariamente, mayoría sí. en su mayoría, ¿no?
¿Esa estadística es de qué? ¿Del INEGI? del INEGI. De hecho, la segunda sale en un amparo directo el 18, creo que 2021, lo puso de Está citado manifiesto. ya Sí, ese dato. ajá. Ok. Es un dato oficial, pues. Sí, Estamos hablando de información exacto. Sí, estadística no es del un Estado mexicano. exacto. Ok. Y en ese sentido, la norma, Daniel, cuando ya lo analizamos, el 160, pues estaría efectivamente castigando, estaría restringiendo, estaría penalizando esa forma de convivencia específica. Sí, especialmente sí, porque es en la que establece esa restricción para probar. Entonces, sí, claro, y termina siendo, como dice Anet, una barrera que impide que por lo general las mujeres accedan a los derechos derivados del fallecimiento de una persona que desempeñó su servicio en el ejército. Eh, y sí, pues claro, debe entenderse entonces esta sentencia inmersa en un conjunto de precedentes de la Corte en la que ha reconocido que la Constitución no establece un único modelo de familia. Entonces, eh, que- la protección al núcleo de la sociedad abarca multiplicidad de formas y de formas en las que las personas nos relacionamos. A final de cuentas, se trata de proteger la familia, esté formalizado a través de un matrimonio o no. Oye, y en ese sentido hay un párrafo en la sentencia, el párrafo 48, que añade una visión todavía más problemática, que es cuando se dice, bueno, pero ¿qué pasaría si hubiera dos o más relaciones de concubinato? O, por ejemplo, si subsistiera una relación matrimonial previa. Yo recuerdo algún precedente de la primera sala donde ya más de uno incluso, puede ser que haya dos o tres, en ese sentido, decir, el matrimonio previamente existente no obsta para el reconocimiento Sí, del concubinato. Es decir, esa idea del concubinato con el requisito de que estén las partes libres de matrimonio ya tampoco Sí, subsiste necesariamente. sí, vaya, la Corte ha ido avanzando en el entendimiento de esos temas y sí, puede haber condiciones que justifiquen un trato distinto a lo que tradicionalmente se encuentra establecido en las leyes laborales, ¿no? O civiles también, O aquí civil. códigos civiles, definición del concubinato como aquella relación estable en el tiempo de la cual deriven hijos, siempre y cuando las partes estén libres de matrimonio. Claro, es correcto. Em, Aquí el tema es que por las particularidades del caso, no fue materia del asunto pronunciarse sobre esas posibilidades de que hubiere un matrimonio previo, de que hubiere otras personas reclamando la misma situación. Entonces lo que se precisó en la sentencia es que cómo tenía que actuar la autoridad en caso de que se presentaran esas condiciones, de acuerdo con lo que establece la ley del instituto, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de aquellas reglas, ¿no? Simplemente que se esté a lo que dice la ley, pero que permitiéndole a la solicitante de pensión en este caso ofrecer sus pruebas. Correcto. Ahora, esto al final del día, Anet, me parece que lo que nos pone a la vista es una realidad de las familias en claro, México, de la convivencia familiar, pues muy plural, muy. muy, también en alguna medida compleja, me atrevo a decir compleja, complicada, pero que el derecho tiene que, Avanzar y y, alcanzar la y- realidad. y también voltear a ver que modelo de familia, ese No, modelo claro, antiguo, etcétera, claro. ya no subsiste, ¿no? Sí, yo creo que es un poco como yo siempre lo he visto cuando estudiaba también la carrera, como que me quedaba con mucho de eso. Al final, el derecho regula a la sociedad, no al revés. O sea, la sociedad, digo, hay normas que deben acatarse, por supuesto, pero sí creo que también es papel y es obligación del Estado, claramente sin por eso justificar violaciones a derechos humanos, no, nada por el estilo, pero sí ir avanzando conforme va avanzando la sociedad. A ver, yo estoy observando que el modelo tradicional y a lo mejor rígido de familia, de matrimonio, entre personas de distinto sexo, ya quedó un poco atrás porque Sí, ya hay este matrimonio entre mujeres, ya hay matrimonio entre correcto. hombres. ¿Qué voy a hacer? Regularlo.
porque en la medida en la que no se regule, pues al final yo sí creo que va a haber ahí un efecto discriminatorio, porque solo voy a regular entonces, pues un poco con lo que estoy de acuerdo, que ahí es una visión ya muy paternalista Pero del Estado. es una imposición moral. De acuerdo, de acuerdo. Es como si el derecho solo aceptara, el derecho como estructura de regulación de la conducta humana, ciertas formas de De relación acuerdo. familiar a partir de lo que yo considero moralmente correcto. acuerdo, Entonces, si a mí de me acuerdo. parece inmoral que dos personas del mismo sexo estén unidas, No, no, pues no. entonces, yo hago como que entonces No defino el existe. matrimonio como Exacto, entre hombre y mujer. exacto. Pero ahí tenemos un De acuerdo. problema Y de serio discriminación, o y sea, de al final el no discriminación. regularlo también puede tener un efecto discriminatorio. No, Ni no, siquiera se tiene que decir expresamente no se permite, ¿no? El hecho de no regularlo ya los excluyes de la protección de la figura. lo cual también nos lleva, creo, Anet, te lo planteo, te lo pregunto, a la necesidad a veces de que las leyes se actualicen, ¿no? Claro. Me parece que a veces, por ejemplo, leyendo esta sentencia, uno advierte que el problema viene de una regulación que en la ley, en el texto de la ley, pues es arcaica. Una Completamente. regulación que parte, por eso se los planteaba, de un derecho de familia que probablemente existió en el tiempo y que a lo mejor respondía también a una cierta época del desarrollo del país, pero que no es el derecho de familia de hoy, Claro. que ya no es actual. Y ahí es donde siento a veces que en el ánimo de la corresponsabilidad institucional, el poder legislativo se va, Se se queda. atora, se queda un poco, ¿no? ¿Responde a otros cánones? Yo sí creo que puede ser un poco por no actualizar, actualizar la actividad legislativa. También creo al final que un poco lo que ya comentabas tú. Al final la mayoría, porque la mayoría legislativa es la que va pues un poco a reflejar sus pensamientos, porque también yo creo que es muy difícil disociar tu actividad como funcionario, en este caso como legislador, y tus convicciones. Claro, Entonces, correcto. sí creo que sí es un tema de que no se ha actualizado debe estar actualizándose en la labor legislativa, pero también un tema de convicciones, pero ahí es donde viene o sea, el sistema de contrapesos, he ahí lo valioso. Yo no creo que todas las normas que al final puedan resultar inconstitucionales hayan tenido la intención de esa inconstitucionalidad. A lo mejor no la actualizan o piensan diferente, que está bien, esa es la democracia. Y ahí es lo valioso del sistema de contrapesos, del Sí, Poder Judicial. pero hayan tenido o no la intención, a la postre el De resultado acuerdo. para la vida de esta señora, De acuerdo. pues es Y ahí perjudicial lo valioso del sistema de contrapesos de nuestro país. de tener una justicia constitucional. ¿De acuerdo? Hay veces que se pone en duda esto, pero No, de verdad no. qué bueno que se ilustra Sí, con un caso concreto específico donde aquí sí los jueces constitucionales le cambiaron la vida a una persona sí, y eso sí. pues es algo extraordinariamente valioso. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis sobre el amparo en revisión 77 diagonal 2021. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis, en esta conversación sobre el amparo en revisión 77-2021 y el régimen de seguridad social de las Fuerzas Armadas, particularmente en el reconocimiento de pensiones para concubinas, para concubinos. Regreso contigo, Daniel Martínez, para plantearte esto. ¿Cómo sí debería ser este reconocimiento pensionario? ¿Cómo la Corte le da una pista al legislador también? Le dice, bueno, esto no, pero el cómo sí, Daniel. Eh, en la sentencia, tomando en cuenta la propia ley, el ordenamiento en su conjunto que regula la seguridad social de las Fuerzas Armadas, establece que debe permitírsele al solicitante ofrecer cualquier medio de prueba regulado en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este código es un código que aplica de manera supletoria en muchas materias y establece de manera general muchas de las bases del derecho procesal civil en nuestro país, ¿no? A nivel federal, y regula muchísimos medios de prueba, documental, testimonios, en fin. Eh, a final de cuentas, lo que resuelve la Corte es que se le tiene que dar la oportunidad a la persona de ofrecer cualquier medio de prueba con el que pueda acreditar esta situación, el del concubinato. Correcto.
Una vez abierta esa posibilidad, Anet, lo que sigue es un trámite administrativo. O Sí, sea, la Corte le deja la competencia de a, acuerdo. creo que hay una La junta junta directiva, directiva, ¿verdad? de Del acuerdo, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de Mexicanas. acuerdo. Para cumplir la sentencia, la Junta tendrá que emitir una nueva resolución ya sin aplicar ese artículo, el artículo 160, y permitir que la persona interesada, con los medios de prueba que comentaba Daniel, pues acredite esta relación de concubinato, que también es un poco como lo que decías. Eso no significa que le tienen que dar la razón. Correcto. Eso no, el derecho a probar al final es eso. Tú tienes derecho a alegar y a probar lo que estás diciendo. De ahí a que a juicio de la autoridad responsable o de la autoridad, en este caso la junta directiva, tenga por acreditada esa relación, ya son cosas completamente distintas. Bueno, pero esa parte ya no le toca a la Corte. No, Esa parte ya, porque es un proceso, más bien es un trámite administrativo, administrativo por ante la ejemplo, junta. para verificar si el medio de prueba ofrecido es Exacto. idóneo, Sí, de acuerdo, si efectivamente se acredita, ¿no? de Eso acuerdo. ya queda en otra cuestión. Oye, estaba viendo, Daniel, la sentencia se resuelve por unanimidad en la segunda sala. A veces este tipo de temas, bueno, ahora se trata de Fuerzas Armadas, tiene su propia lógica, evidentemente, pero los temas de concubinato sobre todo llegan a la primera sala y ahí es donde se ha explorado, creo yo, con mucha profundidad. Pero al final del día lo que queda es una visión de derechos humanos, es una visión de protección de la dignidad humana. Y ahí, por ejemplo, me gusta mucho la referencia que incorpora la sentencia sobre el derecho a la seguridad social, pero visto como un derecho humano. Y luego lo configura con el derecho a la prueba y todo esto que ya hemos citado. Pero al final, pues es un esfuerzo de la Corte, sea de la primera sala, sea de la segunda sala, para proteger pues el estatuto jurídico de esta persona, ¿no? Claro, se concluye que se viola tanto la garantía de audiencia. eh, Esto tiene una consecuencia directa en el derecho humano a la seguridad social porque se impide de manera arbitraria a una persona acceder a una pensión. Y también se viola la protección constitucional a la familia. Eh, y algo importante que dio lugar a que se haya aprobado por unanimidad es que este asunto ya se resolvió una vez entrada en vigor la reforma constitucional en materia judicial del año pasado, de marzo de 2021, de tal forma que este es un precedente obligatorio. Y las consideraciones al haberse aprobado por la mayoría requerida son obligatorias para todos los tribunales, los órganos jurisdiccionales del país, federales y locales. Incluso dio lugar a que iniciara una declaratoria general de inconstitucionalidad que es un procedimiento distinto, pero que está dirigido a que se subsane esta irregularidad en la ley. Esto tendrá como consecuencia, Daniel, que en los próximos casos parecidos, en donde se pretenda, antes de la declaratoria general, aplicar este artículo 160, ya no tendrán que llegar a la Corte. Ya será un tribunal colegiado el que aplique el precedente. Así es, ya sería innecesario que lo viera la Corte porque ya hay un criterio obligatorio en este sentido. Se les debe permitir probar a los solicitantes de pensión. Oye, en este sentido, Anet, vislumbras aquí también, tú ponías en la mesa el tema de género, una posibilidad de que a través de este tipo de consideraciones, de este tipo de fallos, se avance en la igualdad entre hombres y mujeres. Completamente. ¿Lo ves? Sí, yo creo que la Corte en los distintos asuntos que conoce ha sido muy consistente y muy congruente con la premisa de la que parten, aunque no lo digan expresamente. Sí creo que aunque no sean asuntos, o sea, exactamente iguales, esta sentencia ayuda, avanza, permite avanzar en este camino para que no solo se reconozca la igualdad en la ley o en la Constitución o en la norma, sino también en la práctica, que en el día a día también las leyes se interpreten de conformidad con la Constitución, que se interpreten de la manera más amplia posible. Entonces, sí, sin duda creo que esto es un paso más de los tantos o sea, que ha dado esta Corte. Es que en función de la estadística que nos compartías, surge la imagen de que está el militar hombre Sí, así, sí, así. y diciendo, oye, sí te pongo, no te pongo. Bueno, casi, me imaginaba yo una discusión en el comedor o en la sala de la vivienda. Oye, pues no te pongo, ¿eh? No te pongo. Oye, Sí, 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 sí. pero pues
¿qué pasó ahí, no? O sea, Sí, me parece que hay un sesgo sí, me atrevo a decir hasta machista. no, yo no lo quería decir, pero sí que se lo comentaba a Daniel hace rato. Al final da la idea de, pues un poco, no importa qué pasó, si cumples con los requisitos o no, si el militar dice que no, es no. Y tú, persona interesada, siendo mujer, pues no tienes derecho a decir nada porque quien tenía que decidir ya decidió. Entonces sí me parece ahí un tema que Bueno, también. pero a eso súmale, o sea, ahí hay un tema, ahí hay un problema, pero si le sumas que la propia ley le cierra Claro, las puertas claro. para que no pueda aportar pruebas, pues Sí, entonces sí, estamos sí, quizá en un mundo bastante negativo sí, Claro. sin duda. y ciertamente en una sociedad tan machista, Sí. en una sociedad que discrimina de manera estructural, recupero el concepto de campo algodonero, pues no está fácil No, aquí, ¿no? no, No pero está creo que fácil. bueno, viéndolo de manera positiva, creo que sí es una gran sentencia que sí coadyuva a este camino a la igualdad, que al final pues todos somos iguales, ya está en la Constitución y ya hay que reconocerlo y vivirlo también en la práctica. Ahora, este tipo de problemas, Daniel, aquí se analiza uno muy concreto en relación a un artículo de un ordenamiento jurídico también en específico, etcétera. Pero los problemas de derecho de familia, de relaciones familiares, de nuevas formas de convivencia familiar, pues, están al orden del día. Vaya, la litigiosidad en materia de derecho de familia vaya, suma cientos de miles de asuntos cada año en los tribunales mexicanos. ¿Seguiremos viendo esta litigiosidad? ¿Seguirán habiendo este tipo de problemas? Yo pienso que sí, o sea, dada la complejidad de las relaciones humanas, se pueden presentar infinidad de situaciones problemáticas, pero creo que lo importante es que a final de cuentas la base para la resolución de estos asuntos deben ser los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados, y que las autoridades judiciales, jueces de primera instancia, jueces familiares, eh, salas, tribunales de cualquier orden, estatales, federales, eh, interpreten y interpreten las normas de acuerdo con esos derechos. Entonces yo creo que la Corte seguirá ampliando su doctrina sobre ciertos temas, sobre cuál es la amplitud de ciertos derechos, cómo deben armonizarse ciertas problemáticas que se presentan en la realidad para que esa amplitud en la protección de los derechos se vea ya también materializada en todos los asuntos, los miles de asuntos que hay en el país, en los juzgados del país. Esto que acaba de decir Daniel, Anet, te pregunto, podría parecer muy obvio, ¿no? Podría parecer muy evidente. Dicen, bueno, pues es que si no lo vemos con los ojos de derechos humanos, pues no tiene caso, ¿verdad? No tiene sentido. Pero eh, parece muy obvio en el 2021, en el 2022, pero históricamente no ha sido así. Históricamente, incluso la Suprema Corte a lo largo de diversos Claro. periodos históricos ha sido muy diferente y todavía te pongo un elemento adicional. Ha habido gran deferencia hacia las Fuerzas Armadas, en el sentido de decir, bueno, procedimientos administrativos internos, cómo arreglen ellos el tema de la administración de pensiones, etcétera, pues ahí un tribunal constitucional no se tiene que meter. Cuando, como dice Daniel, viene la óptica de los derechos humanos, ahí a lo mejor cambia. Pero históricamente no ha sido No, así. claro que no. Venimos de una situación muy Y diferente. se era muy diferente al legislador, por eso también Sí. el tema de la presunción de constitucionalidad de las leyes. Pero no, a partir de la reforma constitucional, bueno, los derechos humanos son la base, los derechos humanos ya tienen eficacia directa. Entonces, podría parecer, sí, podría parecer obvio, pero no es obvio. Pero creo que ya en la actualidad sí contamos con una Suprema Corte y en general con un Poder Judicial que la reforma constitucional ya la hicieron suya y en las sentencias los vemos. Entonces creo que es un diálogo muy interesante con la sociedad y con su poder judicial, que al final es Ahora, para ¿puede la subsistir sociedad. una deferencia al legislador
Y una protección muy sustantiva a Claro. los derechos humanos. Tampoco, No se no son pelean. dos modelos No. que necesariamente sean divergentes. No, pero ya se han dado ciertos matices. Sí, sí hay libertad configurativa, sí, sí habrá que desvirtuar esa presunción de constitucionalidad de las normas. También un poco la interpretación conforme, sí me parece que es bueno, vamos a intentar leer la norma de conformidad con la Constitución y solo si esa interpretación conforme no tiene lugar, pues ya Ahora, expulsamos ahí la. también cito un precedente que ustedes seguramente conocen, en donde la primera sala dijo, en materia de vulneración al derecho a la no discriminación no hay interpretación conforme. No, y al contrario, hay una presunción, cuando hay una categoría sospechosa, hay una presunción de inconstitucionalidad. Exacto, los niveles de escrutinio, Exacto. etcétera, ¿no? Bueno, son temas que hace unos años no se planteaban y que ya nos permiten llegar a este tipo de pronunciamientos con una óptica muy, muy vanguardista, muy, muy moderna. Anet Chara, Daniel Martínez, gracias. Muchas Gracias a ambos gracias. por Muchas ayudarnos a gracias. entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual se analizan los fallos emblemáticos, los pronunciamientos más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.